En la clase anterior, si mal no recuerdo, habíamos revisado un ejercicio de cómo encontrar el ángulo, ¿verdad? Cómo encontrar el ángulo entre dos vectores. Y esto lo hacíamos mediante la definición, ¿no? Del producto punto. Que nos decía que el producto punto también es igual a la magnitud del vector 1 por la magnitud del vector 2 y por el ángulo que los separa entre ellos. Ustedes se preguntarán, profe, pero ¿cuál yo debo de hacer? ¿Sí? ¿Cuál ejercicio debo de hacer? El que me indica que es el que es coordenada por coordenada y luego se suma, o el que me indica que es la magnitud de ambos vectores y multiplicado por la separación por el ángulo que los separa, por el coseno del ángulo que los separa. Pues la respuesta es muy simple, depende del ejercicio, ¿verdad? Si en el ejercicio ya le dan los dos vectores con sus respectivas coordenadas, ¿usted qué va a hacer? Lo más fácil, ¿no? Lo más fácil, que es resolverlo mediante multiplicación entre coordenadas y luego sumar. Si ya le dan el vector de forma coordenada. Pero si le dan la magnitud de los vectores y le dan el ángulo que los separa, obviamente el camino más fácil para encontrar el producto punto es mediante esta ecuación, ¿no? La que está aquí. Ahora, si en el ejercicio le pregunta cuál es el ángulo que separa esos dos vectores, pues obviamente el camino que usted debe seguir es este, ¿no? Bueno, debe seguir todos los caminos porque debe encontrar el producto punto y además debe encontrar la magnitud, tal como lo resolvimos la clase anterior. ¿Ya? Aquí, miren lo siguiente, este concepto es importante, vectores ortogonales, ¿sí? También lo vimos la vez pasada, pero vamos a hacer acuerdo. Dos vectores son ortogonales, aquí están los vectores, el vector 1 y el vector 2, son ortogonales si entre ellos hay un ángulo que los separa de 90 grados, ¿sí? O lo que nosotros conocemos también como perpendiculares, ¿no? Los vectores son perpendiculares u ortogonales si solo si el producto punto entre estos dos vectores debe ser igual a 0. ¿Ya? Si el producto punto entre los dos vectores es igual a 0, entonces significa que esos dos vectores son ortogonales en el espacio. ¿Ya? Es decir, tienen un ángulo de 90 grados entre sí. Bueno, aquí los ejemplos, ¿no? Como siempre, ejemplos, que ya hemos trabajado estos ejemplos también. Por ejemplo, esto me acuerdo que lo hicimos en clase, para encontrar los valores de K. Ah, ya, mira aquí. Aquí lo que le decía, ¿no? Porque les pedía encontrar que el producto punto entre B3 y la suma entre B1 y B2 sean ortogonales, ¿no? Entonces, si usted se da cuenta, esa operación, el producto punto entre estos dos vectores, porque esta suma es un solo vector, ¿verdad? Esta suma es un solo vector. El producto punto entre estos dos vectores es 0. Y si es 0, conceptualmente, ya sabemos que esos dos vectores son ortogonales o son perpendiculares, ¿no? ¿Ya? Aquí, ¿qué tenemos? La desigualdad de Cauchy. ¿Qué nos dice la desigualdad de Cauchy? Que el producto punto entre B1 con B2 elevado al cuadrado, ¿sí? Siempre va a ser menor o igual al producto punto entre B1 con B1 por el producto punto entre B2 con B2. ¿Sí? Esta es una simple desigualdad. ¿Ya? Es decir, usted toma cualquier valor para B1 y cualquier valor para B2. Si usted hace estas operaciones, se dará cuenta que ese valor siempre va a ser menor o igual, a resolverlo mediante el producto punto del mismo vector por el producto punto del segundo vector. ¿Ya? Aquí está una demostración. Esto lo vamos a pasar, como le dije la otra vez, demostraciones lo vamos a pasar un poquito rápido. Ustedes lo pueden revisar en casa, ¿no? Aquí quería llegar. Norma de un vector. ¿Sí? Norma de un vector. La definición de producto punto nos va a ayudar a encontrar o a aprender a definir de otra manera también la norma de un vector. Nosotros ya definimos anteriormente la norma de un vector, ¿verdad? Lo que dijimos, norma, magnitud,
el módulo, ¿ya? Entonces, el producto punto también nos ayuda a definir de otra manera. Entonces, ¿a qué va a ser igual el producto punto? La norma del vector según el producto punto. Pues si yo tengo un vector A1, A2 y A3, que pertenece a los reales a la 3, es decir, que tiene una dimensión de 3, acuérdense que esto no es reales al cubo, esto es reales a las 3. Es decir que, si usted cuenta las dimensiones de este vector, tiene 3 dimensiones, ¿verdad? A1, A2 y A3. Ese es el 3 que está aquí. La norma de B está dado por la norma de B, recuerda que da 2 rayitas, va a ser igual a la raíz cuadrada del producto punto de B con B, ¿no? Si usted se acuerda, podemos hacer la demostración. Es más, vamos haciéndolo. ¿Sí? Vamos haciéndola para que usted entienda por qué esta definición. Vamos haciéndola para que usted entienda mejor. Ya. Esa es una de las pocas demostraciones que voy a hacer, ¿no? Y se lo hago porque vamos a necesitar bastante, el concepto de norma de un vector, lo vamos a utilizar bastante. Entonces, es importante que usted quede claro en ese concepto. ¿Ya? A ver, en un inicio definimos la magnitud o la norma de un vector. La definimos como la raíz cuadrada de a al cuadrado más a2 al cuadrado más a3 al cuadrado. ¿Se acuerdan? Si el vector era a sub 1, a sub 2 y a sub 3, su norma la habíamos definido como la raíz cuadrada de cada una de sus coordenadas elevadas al cuadrado. ¿Verdad? Yo creo que eso sí se nos hizo muy fácil. Lo del producto punto también lo habíamos definido. Habíamos dicho que el producto punto entre dos vectores era la primera coordenada con la primera coordenada, así sucesivamente. Ahora nos dice que definimos el producto punto, nos dice que definimos la norma como la raíz cuadrada del producto punto entre B con B, ¿verdad? Es decir, el producto punto entre el mismo vector. Y veamos aquí lo que pasa. Yo sé que B es A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Entonces, ¿yo qué tengo aquí? A sub 1, A sub 2, A sub 3, ¿verdad? Producto punto, ¿con qué cosa? Con B, que vale lo mismo, ¿verdad? A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Ya. ¿Puedo resolver el producto punto? Sí, de manera general sí puedo resolverlo, ¿verdad? ¿Cómo se resolvía el producto punto? Primero con primero, es decir, A sub 1 por A sub 1 más segundo con segundo, ¿sí o no? A sub 2 por A sub 2 más tercero con tercero. A sub 3 por A sub 3. ¿Verdad? Yo creo que en producto punto tampoco se nos complica, ¿sí? Lo que estoy haciendo es multiplicar primera coordenada con primera coordenada, sumar, segunda con segunda, sumar, tercera con tercera. ¿Y qué tengo aquí? A sub 1 por A sub 1 sería A sub 1 al cuadrado, ¿verdad? A sub 1 al cuadrado. Porque son iguales bases. Más
A sub 2 por A sub 2, A sub 2 al cuadrado, más A sub 3 por A sub 3, A sub 3 al cuadrado. ¿Y qué tenemos allí? Tenemos la definición que hemos marcado desde un inicio, ¿verdad? ¿Sí? Hemos marcado desde un inicio. Es decir, esas dos definiciones significan lo mismo. Significan lo mismo, solo que aquí arriba, el producto punto ya está resuelto. ¿Sí? Si ustedes resuelven el producto punto entre esos dos vectores, se dará cuenta que es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Espero que mediante esa explicación haya quedado un poquito más claro, porque la norma también se resuelve como la raíz cuadrada del producto punto. Vamos a seguir compartiendo. ¿Sacaron captura? Bueno, igual no es tan importante. Ya, entonces, lo mismo, ¿no? Aquí tenemos, aquí hay unos ejemplos. Tenemos la norma de este vector, la norma de este vector y la norma de este vector. Obviamente no la he desarrollado porque el libro asume que como ya es un concepto que ya revisamos, es muy fácil, ¿no? Entonces, ustedes inténtenlo en casa y saquen la norma de este vector a ver si le sale raíz de 6, saquen la norma de este vector a ver si le sale 5 y saquen la norma de este vector a ver si le sale 6, ¿no? Ya. Mira aquí. ¿Qué pasa con la norma? La norma de un alfa por el vector. Es decir, para todo alfa perteneciente a los reales y para todo vector B perteneciente a los reales a la 3. ¿Qué pasa con la norma de un alfa que multiplica el vector? Se dice que eso va a ser igual al valor absoluto del escalar, porque recuerda que esto era un escalar, al valor absoluto del escalar por la norma de ese vector. Es decir, ustedes lo que pueden hacerlo de dos maneras, ¿no? Primero multiplicar el escalar por el vector y luego determinar la norma, o aplicar la propiedad de sacar el escalar mediante un valor absoluto, como lo hace aquí, y luego sacar la norma solo del vector, ¿no? Porque, por ejemplo, si el escalar es decimal o es una fracción, trabajar en fracción se me complica un poquito más. Entonces yo primero prefiero sacar el escalar, sacar la norma del vector y que se me haga más fácil trabajar con números enteros y luego al final ya sí multiplicarlo por el escalar en valor absoluto. ¿Qué significa el escalar en valor absoluto? Alguien que me responda. ¿Alguien que me responda? ¿Qué significa el escalar en valor absoluto? No sé si tengo apagado el parlante. Nadie. Recuerda que, ¿cuál era el concepto de valor absoluto? El valor absoluto significa que todo valor o todo resultado que salga dentro de él va a ser un valor. ¿Se va a reflejar? No. Va a ser un valor positivo. Ese es el concepto básico de valor absoluto. Son valores positivos. Sus resultados son valores positivos. En otras palabras, el resultado del valor absoluto de alfa siempre va a ser mayor a 0. ¿Ya? Siempre va a ser mayor a 0, es decir, siempre va a ser positivo. Y luego lo multiplica por la norma del vector. ¿Ya? Puede ser lo siguiente, que nosotros cuando sacamos la norma elevamos al cuadrado, ¿verdad? Entonces si elevamos al cuadrado siempre nos va a salir un valor positivo. Acuérdense de eso también. Si a alguien le llega a salir la norma con un valor negativo, algo está haciendo mal. ¿Ya? Y mira, aquí nos pide sacar la norma de los siguientes vectores, por ejemplo, el vector 1 medio, 1/4 y -1. ¿Y qué dice con la propiedad que acabamos de ver? Que este vector se lo puede expresar de esta manera. 1/4, que es el escalar, de 2, 1 y -4. Si usted multiplica 2 por 1/4, le va a dar 1 medio. Si multiplica 1 por 1/4, le va a dar 1/4. Si multiplica -4
por un cuarto, le va a salir menos 1. Es decir, expresó el mismo vector que tiene aquí, el A, el literal A, el mismo vector, lo expresó, pero mediante la propiedad de un escalar por un vector, que eso lo vimos hace 2 clases, 3 clases, ¿se acuerdan? De un escalar por un vector. ¿Sí? Ahora, ¿qué más hace? Bueno, si quiero determinar la norma de este vector, ¿sí? Quiero determinar la norma de ese escalar por ese vector, ¿yo qué les dije? Que el escalar puede salir de la norma con un valor absoluto, por eso es que tiene signo positivo. Ya no tiene las rayitas porque ya sacaron valor absoluto, ¿no? Pero si, por ejemplo, hubiese tenido menos un cuarto, ¿qué valor debía aparecer acá? Un cuarto, porque recuerda que es en valor absoluto. ¿Ya? Y ahí trabaja con números enteros, como ya les digo, es más fácil trabajar con números enteros. Entonces, le saca la norma, es decir, cada una de las coordenadas elevadas al cuadrado. Aquí ven ustedes cada una de las coordenadas elevadas al cuadrado dentro de una raíz cuadrada. Y le queda que es un cuarto raíz de 21. ¿Ya? Esto lo vamos a reforzar quizás en una clase de refuerzo. Porque estos conceptos ya los hemos revisado, solo que lo están aplicando de otra manera, ¿no? Aquí, lo mismo, ¿no? Tengo un vector menos 100, menos 200, menos 500. ¿Puedo sacar un escalar de ese vector? Sí, el 100, ¿verdad? O el menos 100. El menos 100. Entonces saca, mire, aquí lo hace, ¿no? Menos 100, saca el escalar y dentro ¿qué queda? 1, 2 y 5. Si usted multiplica menos 100 por 1, le va a dar menos 100. Menos 100 por 2 le va a dar menos 200. Y menos 100 por 5 le va a dar menos 500. Si no entiende algo, me interrumpe y yo lo vuelvo a explicar, no tengo ningún problema. Y luego, ¿qué hace? Lo mismo que aplicó en el ejercicio anterior, ¿no? Si le quiere sacar la norma, puedo sacar el escalar. Pero si ve que aquí tenía signo negativo y lo saca con un signo positivo. ¿Sí? Eso es porque, recuerda, siempre que usted lo saca en un valor absoluto. Es decir, saca solo el valor positivo. ¿Ya? Y ahí obviamente trabaja con vectores aquí, vectores de números enteros. Y dice que es la primera coordenada al cuadrado, la segunda coordenada al cuadrado, la tercera coordenada al cuadrado. ¿Y qué hace? Lo resuelve y le queda 100 raíz de 30. ¿Ya? Y es así de simple. La propiedad que tenemos aquí arriba. A veces ustedes como ven mucho número, muchas letras, mucha simbología, dicen, uy, no, eso es difícil. Pero no, si ya se calma y lo sabe interpretar, se dará cuenta que esto es muy fácil. Porque lo de aquí, lo que está a la izquierda, todo esto, únicamente define dentro de qué conjunto se mueven las variables. Le está diciendo que el alfa es para todos los reales, es decir, puede tomar cualquier valor real. Y le dice que el vector B también puede tomar cualquier valor en los reales a la 3. El espacio vectorial se llama. Ya. Ahora, vectores unitarios. Hace rato quiero entrar a vectores unitarios y no puedo. Ayúdeme, Ashley, con los objetivos. Ayúdeme, Estefanía, entonces. Objetivos. Al final. Estefanía, ayúdame, Bueno, Estefanía. al finalizar esta sección, el lector podrá calcular vectores unitarios sobre una dirección dada. Dados dos vectores, calcular la proyección escalar y vectorial especificada entre ellos. Ya, muy bien. Muchas gracias. Entiéndase algo, ¿no? Entiéndase algo. Mira aquí las definiciones de vectores unitarios. Usted sí puede ver que hay una norma aquí. Hay una norma. Más abajo hay un producto punto. Hay una norma. ¿Ya? Entonces, ¿para qué tratamos todos esos temas anteriores? ¿Sí? ¿Para qué tratamos todos esos temas anteriores? Para llegar a definiciones como de vectores unitarios, para llegar a definiciones como proyección escalar, ¿sí? Y proyección vectorial, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que usted tenga claro
por lo menos cómo determinar un producto punto y cómo determinar la norma de un vector. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se define un vector unitario? Es muy simple. El vector unitario es un vector de norma igual a 1. ¿Sí? Muchas veces se suele confundir que el vector unitario es el vector que vale 1, 1, 1. ¿Ya? No, ese no es un vector unitario. El vector unitario, usted puede llamar a un vector unitario cuando la norma de ese vector, tal como lo muestra aquí, la norma de ese vector es igual a 1. Por ejemplo, saque la norma de este primer vector. Vamos a hacerlo en la pizarra. ¿Sí? Yo sé que ustedes son expertos en sacar normas, pero igual. Tengo dos vectores. El vector B que vale 0 menos 1 y 0. El vector B que vale raíz de 2 sobre 2, 0 y menos 1 sobre raíz de 2. ¿Ya? Muy bien. Así se ve, ¿verdad? Ahora, saquemos la norma del primer vector, del vector 1. Entonces, la norma del vector 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Recuerden que no le pongo el signo porque como lo voy a elevar al cuadrado, el signo no me importa. ¿Ya? Siempre va a ser positivo. Si es que alguien se está preguntando, ¿y por qué no le pone el menos 1? Ya lo he explicado varias veces eso, ¿no? 0 al cuadrado 0, 0 al cuadrado 0, 1 al cuadrado 1, me queda raíz cuadrada de 1. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 1? Eso es 1, ¿verdad? Eso es 1. Entonces la norma del vector 1 va a ser igual a 1. Como la norma es igual a 1, yo puedo indicar que este vector que tengo aquí es unitario. ¿Ya? Ese es un vector unitario. Acá. A ver, saquen captura ahí para poder borrar el ejercicio. Saque captura. Ya, ¿cómo determino el módulo 2? De la misma manera, ¿verdad? Raíz cuadrada, ¿de qué? De raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 1 sobre raíz de 2, todo eso al cuadrado. ¿Ya? Si yo resuelvo esto, me queda que la norma aquí es igual. Esto es raíz de 2 al cuadrado, ¿verdad? Entonces se va al cuadrado y la raíz y me queda 2, ¿verdad? Acá. Este es 2 al cuadrado. 2 por 2, 4. Para el que se mareó un poquito ahí, recuerde que es toda la fracción elevada al cuadrado. Es decir, yo elevo al cuadrado tanto el numerador como el denominador. Raíz de 2 al cuadrado es 2, porque se va la raíz y el cuadrado, propiedad de los radicales. Y 2 al cuadrado es 4. ¿Ya? Más
0 al cuadrado, que es 0, más 1 sobre raíz de 2 al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto es eso? 1 al cuadrado es 1, y raíz de 2 al cuadrado es, se va la raíz, se va el 2, y me queda 2. Se va la raíz y se va al cuadrado, ¿no? Recuerda, tanto el numerador como el denominador se eleva al cuadrado. ¿Ya? ¿Y ahí yo qué tengo? Tengo suma de fracciones, ¿verdad? Las terribles, complicadas, sumas de fracciones para los chicos de tercero bachillerato. ¿Qué pasa aquí? Tengo que esto es 2 sobre 4 y esto es 2 sobre 4. Estoy utilizando el método que les enseñé de llevar al mismo denominador. Si esto lo quiero llevar al mismo denominador, tengo que multiplicar por 2, ¿verdad? 2 por 2, 4. Pero si multiplico abajo, también multiplico arriba. 2 por 1, 2. Entonces 2 cuartos más 2 cuartos, eso es 4 cuartos, ¿verdad? 4 cuartos más 0, 4 cuartos. ¿Y cuánto es 4 cuartos? Eso es 1, ¿verdad? Entonces, la raíz cuadrada de 1 eso me indica que el módulo de B2 también es igual a 1. ¿Ya? ¿Qué podemos decir ahí? Que el vector 2 también es unitario. ¿Ya? Que el vector 2 también es unitario. Ya voy a tener que cambiar de marcador, creo. Así se ve. Saque captura. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a vector unitario? Angie, le pregunto. Si aquí, en el resultado del módulo, me llegase a salir 2, por ejemplo, ¿puedo indicar que es un vector unitario? Espérese, profe, espérese. Si en el módulo me llegase a salir 2, ¿puedo indicar que es un vector unitario? ¿O alguien que le ayude? Sin necesidad de escribirla al grupo. No, No, solo cuando es uno es unitario. Correcto. Ya, Solo porque cuando el uno. módulo, solo Entendí. cuando el módulo me queda igual a 1, es que yo puedo decir que eso es unitario, que ese vector es unitario. Y si me queda 2, No puede decirte. No, pues. siempre va a salir 1. es Bueno, sea unitario. Por ejemplo, yo le pongo 3 vectores y le digo indique cuál es el vector unitario. ¿Cómo usted averigua cuál es el vector unitario? Haciendo la El que sale que es uno, pues. Ese yo digo que es unitario. ¿Uno qué? ¿Haciendo qué cosa? La El fórmula. La fórmula. ¿Sacando qué cosa? No, El módulo, la norma. El módulo, ya. ¿Ya? Módulo normal. Fíjate con Ya. estos conceptos muy simples. ¿Ya? Bueno, vamos a dejar introducir un pequeño tema. ¿Ya? Entonces, vector unitario, mire. Aquí vamos a explicar esto rápido. Dice, una consecuencia inmediata de esta definición es que los vectores I, J, K, me imagino que ya han de haber visto el vector unitario I, el vector unitario J y el vector unitario K, ¿verdad? Son vectores unitarios. no. Correcto. I representa X, J representa y K representa Z. Son vectores unitarios, ¿no? Si B es un vector diferente de 0, ¿sí? Es decir,
Imagina que B es un vector diferente de 0 no unitario, ¿ya? No unitario. Es decir, su módulo no es 1. ¿Ya? Si usted toma ese vector, y lo divide para la norma del vector, ¿sí? ¿Se entiende? Usted toma el vector y lo divide para la norma del vector, usted va a convertir a esa operación en un vector unitario. ¿Ya? Pero la norma es del mismo vector que se tomó, o sea, se arriba de 5 correcto. Correcto. Imagínense que usted toma un vector 3, 2, 1. Toma un vector 3, 2, 1. Y a ese vector 3, 2, 1 le determina la norma. ¿Ya? Y luego al mismo vector 3, 2, 1 lo divide para la norma que usted encontró. Si usted hace esa operación, el resultado que le va a dar, es el vector unitario. ¿Ya? Es un vector unitario que tiene la misma dirección que B. Es decir, lo voy a explicar aquí gráficamente para dejar la clase hasta allí. Puedo borrar esto, ¿verdad? Hoy ya tenemos un pequeño refuerzo, jóvenes. ¿A qué hora, profe? ¿A la misma hora? Sí, misma hora, 10:30. 11:30 que diga. Ahí. A ver, 11:30. imagínense lo siguiente. Imagínense que ese es mi vector B. Es que ya ni se ve. Bueno, me tocará cambiar de marcador. Imagínense que ese es el vector B. ¿Ya? Y usted sabe que ese vector, no lo voy a poner en coordenadas, pero por ejemplo, digamos que ese vector vale 10. ¿Ya? Vale 10. Si usted es 10, como usted ya conoce la magnitud, ¿no? Esto es lo que se conoce como la norma. Cuando usted ya conoce la norma, pero imaginemos que no la conoce. Si ese 10 lo divide para 10, ¿cuánto le va a dar? 1. Le va a dar 1, ¿verdad? ¿Sí? Le va a dar 1. Pues si le queda 1, es un vector que tiene la misma dirección, es decir, que es paralelo, que tiene la misma dirección que ese vector, pero que, pongámosle vector W. No, pongámosle vector U. Un vector U, pero que, ¿cuánto es su magnitud? Su magnitud es 1. Es decir, se toma un vector de un tamaño, de un X tamaño, y se lo desea convertir en un vector de magnitud 1, que su tamaño sea 1. ¿Ya? Eso es lo que se busca hacer con esa operación. Y usted dirá, bueno, ¿para qué? ¿Para qué me sirve hacer eso? Bueno, es que muchas veces, ¿qué necesitamos nosotros? Un vector de magnitud 1 para allí sí poder multiplicar por cualquier valor. Por ejemplo, digamos que nosotros queremos un vector de 15, solo multiplicamos el vector unitario por 15, por el escalar 15. Si queremos un vector de 5 unidades, pues multiplicamos el vector unitario por 5. ¿Se entiende? Es decir, ya teniendo un vector unitario, yo puedo trabajar con diferentes medidas de vectores, pero ¿qué cosa? De vectores que sean paralelos a ese vector unitario. Es decir, que tengan la misma dirección, que apunten hacia el mismo lugar. ¿Ya? Eso es lo que me interesa. O que puedan cambiar su sentido también, pero no la dirección, que cambien su sentido, es decir, que no sean crecientes para allá, sino que sean crecientes para acá, ¿no? A eso me refiero. ¿Sí se entendió la parte gráfica de un vector en relación a un vector unitario? Por ejemplo, en física se trabaja bastante con vectores, ¿verdad?